Hola a todos, hola a todas. Qué gusto volver a encontrarnos. Soy yo su anfitrión favorito y me emociona muchísimo darles la bienvenida una vez más a mi canal. Hoy, como ya lo habrán notado por el título, nos sumergimos en un tema que está que arde: la explosión de Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a analizar en profundidad la bomba que ha sacudido el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fervientes seguidores de las telenovelas turcas y, en particular, de la inolvidable pareja que formaron Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, explorar los rumores más jugosos, las declaraciones más impactantes y, por supuesto, a zambullirnos en las emociones que esta noticia ha desatado en el corazón de los fans. Pero antes de que nos adentremos en los detalles más sabrosos, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia pero aún no lo han hecho, les ruego, les imploro, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y de esta forma no se perderán ni un solo vídeo. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Ya saben, vídeos sobre telenovelas turcas, farándula, chismes, análisis, y todo aquello que nos encanta debatir apasionadamente. Suscríbanse, es la mejor forma de apoyar este canal. Ahora sí, a lo que vinimos. La noticia de la explosión de Demet Özdemir ha causado un terremoto en las redes sociales y en todos los medios de comunicación. Pero, ¿qué significa exactamente? ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido? ¿Qué podemos deducir de las explosivas declaraciones de Demet? Y lo más importante de todo, ¿estamos ante un rompimiento definitivo? ¿Es el final de una historia de amor que muchos soñamos que fuera eterna? Para poder comprender el contexto, es fundamental que nos remontemos un poco en el tiempo, a la época dorada de esta pareja que nos cautivó a todos. Demet Özdemir y Can Yaman, dos estrellas consagradas de la televisión turca, se conocieron, se enamoraron y protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus, que en español conocimos como Pájaro Soñador. La química entre ellos era simplemente innegable. En la pantalla interpretaban a Sanem y Can, una pareja adorable que hacía suspirar a la audiencia. Su amor en la ficción era tan palpable, tan intenso, que era inevitable que los espectadores comenzaran a soñar con que esa magia traspasara la pantalla. Y efectivamente los rumores de romance entre Demet y Can comenzaron a dispararse con fuerza. Fotos, vídeos, comentarios en redes sociales, todo apuntaba a que la chispa que veíamos en la pantalla también existía en la vida real. Los fans, ilusionados, fantaseaban con la posibilidad de que su amor ficticio se convirtiera en una realidad perdurable. Pero como suele suceder, la felicidad, la armonía y la dicha no siempre son eternas. Y entonces el escándalo. Un escándalo que, según las declaraciones de Demet, se ha repetido en varias ocasiones. Los detalles exactos de los problemas que hubo entre ellos son escasos, y es precisamente esa falta de información la que alimenta la especulación y el morbo. Pero basándonos en las pocas palabras que Demet ha lanzado a la opinión pública, podemos deducir ciertas cosas. Parece ser que hubo infidelidades, mentiras, faltas de respeto, en fin, errores que en repetidas ocasiones Demet perdonó. Entendemos que el amor puede ser ciego y que a veces es difícil renunciar a una relación, incluso cuando esa relación nos causa dolor. La frase que resume la situación es clara: perdoné a Can 3 veces. 3 veces. Esto nos habla de una relación con altibajos, de una lucha constante por mantener la llama encendida, de una esperanza que lamentablemente al parecer se ha extinguido. Cada perdón, cada nueva oportunidad, parece haber sido en vano. Cada error, un clavo más en el ataúd de la relación. El repetido perdón de Demet nos habla de una profunda conexión emocional, de un amor que intentó sobreponerse a las adversidades, pero que finalmente no pudo resistir el paso del tiempo y las heridas provocadas por las traiciones. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta explosión, justo ahora? ¿Qué es lo que ha detonado esta furia contenida? La verdad es que el motivo exacto con total certeza, no lo sabemos. Podrían ser muchas cosas. Tal vez, una nueva traición, la gota que colmó el vaso y que hizo que la paciencia de Demet llegara a su límite. Tal vez, la acumulación de resentimiento y dolor, que terminó por estallar como un volcán. O quizás simplemente la necesidad de marcar distancia y empezar de cero, de una vez por todas, un nuevo capítulo, una nueva vida. Lo que sí es evidente es el hartazgo de Demet.
La frase basta es un grito de guerra, una declaración de principios. Es la señal inequívoca de que la paciencia ha llegado a su límite, de que no hay más margen para los errores, para la incertidumbre, para el sufrimiento. Es la firme decisión de poner fin a una situación que evidentemente le estaba causando un daño emocional irreparable. Y aquí es donde el tema se pone aún más interesante y relevante para nosotros. Porque no solo se trata de una relación personal privada. Se trata de dos figuras públicas, de dos celebridades que están constantemente bajo el escrutinio implacable de los medios de comunicación y de los fans, que observan cada uno de sus movimientos con lupa. Cada movimiento, cada palabra, cada publicación en redes sociales, es analizada, interpretada y comentada hasta la saciedad. La presión es enorme. La exposición constante. Viven sus vidas bajo el foco mediático, y eso conlleva una serie de consecuencias que pueden ser muy difíciles de manejar. La ruptura de una pareja famosa siempre genera un impacto mediático considerable, pero en este caso, la situación se complica aún más por la historia previa de Demet y Can. Los fans que soñaron con un final feliz para Sanem y Can en la vida real ahora se enfrentan a la cruda realidad de una separación. Las expectativas, las ilusiones, se derrumban como castillos de arena. Y la decepción en ocasiones se extiende como una mancha de aceite, afectando a muchos seguidores que habían depositado su fe en la pareja. Pero ¿qué significa todo esto para la carrera de Demet y Can? ¿Cómo afectará esta situación a sus proyectos futuros? Es muy probable que los medios de comunicación aprovechen al máximo esta noticia. Cada declaración, cada entrevista, cada foto será analizada al detalle, diseccionada, interpretada. Los rumores y las especulaciones no cesarán, al menos por un tiempo. La pareja inevitablemente se verá obligada a lidiar con las consecuencias mediáticas de esta ruptura, con la opinión pública y con la constante presencia de los paparazzi. Es importante recordar, y no debemos olvidarlo jamás, que aunque sean figuras públicas, son personas, con sentimientos y emociones. La explosión de Demet es un reflejo de su dolor, de su frustración, de su necesidad de ser escuchada. Y aunque el morbo nos atraiga, es crucial respetar su privacidad y no cruzar ciertas líneas, no invadir su intimidad. Debemos ser empáticos y comprender que están pasando por un momento difícil. En cuanto a las posibles implicaciones para la carrera de Can, la situación podría ser más compleja. Si bien Demet ha sido muy discreta en sus declaraciones, sus palabras sugieren que él fue el principal responsable de los errores cometidos. Esto podría afectar la imagen de Can, tanto personal como profesionalmente. Las marcas con las que trabaja podrían replantearse sus contratos, ante el temor de verse salpicadas por la polémica. Los productores y directores podrían ser más cautelosos a la hora de ofrecerle nuevos papeles, temiendo una reacción negativa por parte del público. La opinión pública sin duda jugará un papel importante en el futuro de su carrera. Los fans, al final, tienen un poder enorme. Pero también es cierto que el tiempo cura heridas. Y a medida que pase el tiempo, es probable que el ruido mediático se vaya calmando, que la tormenta amaine. Ambos, Demet y Can, tienen mucho talento y han demostrado ser profesionales competentes. Es cuestión de tiempo que se recuperen de esta situación y continúen con sus carreras, que vuelvan a brillar con luz propia. Es posible que cada uno encuentre el amor en otras personas, rehagan sus vidas, y todo quede en el pasado, como tantas otras relaciones en el mundo del espectáculo. La vida continúa, y a veces es necesario cerrar ciclos para poder abrir nuevas puertas. Sin embargo, es indudable que este episodio dejará huella en sus vidas y en la memoria de sus seguidores. Entonces, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? Primero, que la paciencia, por más que la cultivemos, tiene límites. Segundo, que el amor a veces no es suficiente para superar los obstáculos. Tercero, que el perdón, aunque sea noble, no siempre es la solución. Y finalmente, que la vida, aunque sea la de una celebridad, es un camino lleno de retos, de alegrías, de decepciones y de dificultades. Hemos analizado las declaraciones de Demet, hemos explorado las posibles causas de la ruptura, y hemos reflexionado sobre las consecuencias para ambos actores. Ahora, la pregunta del millón, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet ha hecho bien en poner fin a la relación? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación en el futuro, o que la herida es demasiado profunda? ¿Qué opinan de la actitud de Can? ¿Creen que aprenderá de sus errores? ¿Consideran que su carrera se verá afectada?
Me encantaría leer sus comentarios, saber qué piensan, qué sienten, qué conclusiones sacan de todo esto. Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios abajo del vídeo. Los leeré todos y responderé a la mayor cantidad posible. Quiero saber qué opinan, qué sienten, qué esperan para el futuro de Demet y Can. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido informativo y sobre todo, que les haya entretenido. Recuerden que esto es solo mi opinión, basada en la información disponible, en la investigación y en el análisis. Y por supuesto siempre hay que tomarse estas noticias con cautela y no dejarse llevar por las especulaciones, por más tentadoras que sean. La verdad, muchas veces, es más compleja de lo que parece a simple vista. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo constante. Muchas gracias por ver este vídeo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Y por último, pero no menos importante, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos los fans de las telenovelas turcas, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad como este. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.